Salmos capítulo 80, verso 7. Oh Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Es en el mismo salmo, dos veces está la oración, digo yo, intensa de Asaf. El Salmo 80, el Salmo de Asaf, uno de los escritores. Dice el verso 19, oh Señor Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Nos encontramos con 3 versículos en el mismo salmo de una oración del Salmo de Asaf, y es oración por restauración. Yo creo que esa es la oración que estamos muchos elevando delante de Dios. Una oración por restauración, donde habemos muchos que tal vez estamos heridos, golpeados, maltratados, frustrados por el pasado, por las situaciones que tal vez hemos vivido o por los errores que hemos cometido. Tal vez nos han dejado caer, tal vez gente que se haya levantado contra nosotros. Hay mucha gente que tal vez en el silencio, en el secreto, está maltratada, está golpeada. Bueno, este tema de restauración es clave y es importante. Este tema, el propósito es que sea un bálsamo, un refrigerio, que sea un mensaje de esperanza para muchos que creemos que ya se nos acabó la vida, se nos acabó el ministerio, se nos acabó la vida cristiana. Hay mucha gente herida en nuestras congregaciones, gente que está ahí sentada y bien presentada, pero en su interior está destruida, está dañada. Ese es un mensaje de esperanza. 3 veces en el Salmos capítulo 80, verso 3, 7 y 19 está la oración. Oh Dios, restáuranos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros. Quiere decir que la restauración de Dios viene sobre una vida cuando el rostro de Dios resplandece. ¿Cuándo resplandece el rostro de Dios sobre una vida herida, maltratada y golpeada? Segunda de Corintios capítulo 4, verso 6. Segunda de Corintios capítulo 4, verso 6. Vamos a mirar las escrituras. Segunda de Corintios capítulo 4, verso 6. Dice las sagradas escrituras, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Quiere decir que esta es la respuesta, segunda de Corintios 4, 6, es la respuesta a la oración, a la búsqueda intensa del Salmo 83, 7 y 19, donde hay una oración intensa que le dice al Señor, Señor, restáuranos. Y segunda de Corintios 4, 6 dice, la única manera de Dios restaurarnos es cuando Dios se nos revela en la persona de Cristo. Porque Cristo es el restaurador de todas las cosas. Porque dice Hechos capítulo 3, versos 19 al 21, que en Cristo está la restauración de todas las cosas. En Cristo está la restauración de todas las cosas. Entonces vamos a mirar por las escrituras este tema. Vamos a recordar un poco por la Biblia, por las sagradas escrituras, lo que quiere decir restauración. Yendo al original griego, la palabra es apokatasasis, se pronuncia apokatasasis en el griego para encontrar el significado verdadero de restauración. Es que si vamos a hablar de restauración no podemos hablar por el lado del humanismo, por el lado de la filosofía, ni siquiera la religión. Esto no restaura a nadie. El único que nos puede restaurar es Cristo. Cristo es el restaurador de todas las cosas. Entonces yo miro las escrituras y al idioma original encuentro el verdadero significado. ¿Qué quiere decir restaurar? Según las escrituras, restaurar es restablecer la condición original de algo o de alguien. Es restablecer, es volverlo a esa condición original. Es reemplazar, es reinstalar, restaurar es revivir, restaurar es volver a llamar a la vida, restaurar es retomar. En otras palabras, restaurar es reconstruir o volver a su forma original.
Eso es restaurar, es volver a la forma original. Es que seamos restaurados otra vez a ese diseño original en que hemos sido creados. Vamos a desarrollar el tema de restauración en cuatro verdades que transforman, ¿no? Donde a través de las escrituras va a haber un mensaje muy claro, muy sencillo, pero también un bálsamo, un refrigerio, un mensaje de esperanza para muchos que lo necesitamos. La primera verdad es que todos necesitamos ser restaurados. Y esa es la primera verdad. Todos necesitamos ser restaurados, porque todos somos seres humanos, porque a todos nos hicieron del mismo material, porque todos nos hemos dado, porque todos tenemos debilidades, porque todos cometemos errores. Por eso todos necesitamos ser restaurados. Necesitamos ser restaurados porque a todos se nos ha maltratado de una u otra manera, o se nos ha herido muchas veces, o tal vez se nos ha dejado caer. Esa es la primera verdad que estaremos trabajando hoy. La segunda verdad de este tema tiempo de restauración es que el Evangelio de Cristo es la única medicina para restaurar el hombre o la mujer que ha caído, que ha cometido errores, que tiene debilidades o que tal vez otros le han dejado caer, es el Evangelio de Cristo. Si el Evangelio de Cristo tiene una esencia, es la restauración de las vidas. La tercera verdad que estaremos estudiando en este tema, tiempo de restauración, es que en Cristo y por el Evangelio de Cristo del reino, la restauración es doble. La restauración es doble. Quiere decir que todo aquel que el Señor Jesucristo por su Espíritu, su palabra, por la obra de la cruz, todo aquel que es restaurado en Cristo, según las Sagradas Escrituras, viene a ser el doble, o sea, viene a ser una mejor persona, un mejor ministro, un mejor líder que lo que realmente él era. No es que el que cayó ya no va a ser el mismo y pierde privilegios, no, que tiene consecuencias de sus errores, pero que el Señor le restaura. Retomando algo de la semana pasada, decíamos por las Escrituras que los 43 hombres que escribieron la palabra de Dios, todos cometieron errores. En Hebreos 11, todos estos hombres héroes de la fe cometieron errores, pero en Cristo, cuando ellos reconocieron, Dios les restauró el doble. No para seguir viviendo de la misma manera, porque una persona restaurada no vuelve otra vez a lo mismo. Por ejemplo, David fue restaurado, pero David no volvió a lo mismo. Entonces cada uno de estos hombres en su proceso de restauración, ellos fueron mejores. La cuarta verdad que estaremos estudiando es que vamos a tomar unos modelos bíblicos de restauración, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Esa es la cuarta verdad, unos modelos de restauración, cómo fueron restaurados los hombres y las mujeres en las Sagradas Escrituras. Vamos a desarrollar la primera verdad. Todos necesitamos ser restaurados, todos. Génesis capítulo 3, en el verso, para no leerlo todo, el verso 1 en adelante, encontramos la caída del hombre. Es en la caída del hombre, Adán y Eva, y ahí todos nosotros, porque en Adán todos caímos, dice las Sagradas Escrituras, en Adán todos mueren. Entonces ahí hubo una caída, ahí hubo un error. ¿Qué dice las Sagradas Escrituras? En Génesis capítulo 3, verso 1. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Entonces ahí está el proceso de la serpiente. Si vamos al versículo 6, dice, vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces aquí vemos que todos caímos. Todos, dice Romanos 3:10, por cuanto todos, Romanos 3:10 dice, no hay justo ni aún uno. Y Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron. O sea, todos hemos fallado, todos hemos cometido errores en la vida. Aquí vemos en Génesis la caída. Pero desde el inicio conocemos el corazón de Dios, ese corazón de restaurador. Dice el verso 15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza,
y tú le herirás en el calcañar. Quiere decir que cuando el hombre y la mujer cayeron, Dios en el instante apareció como ese Dios de amor, como ese Dios restaurador. Como dice Jeremías 31:3, con amor eterno te he amado. Porque es que ese es el amor de Dios. Cuando hablamos de ese tema de restauración, nos vamos a dar cuenta que el amor de Dios es escandaloso para la mente natural. Cómo Dios restauró a estos hombres, y cuando estos hombres y estas mujeres en las Escrituras fueron restaurados, Dios los usó. Como un hombre como Saulo, un hombre perseguidor, un hombre asesino, un hombre violento, agresivo, llega a Cristo, Cristo lo restaura al doble, y en Primera de Corintios capítulo 11, verso 1 dice el apóstol Pablo, dice, imítenme a mí como yo a Cristo. Es un hombre transformado, es un hombre totalmente restaurado por Cristo, y el doble. Esos son los ejemplos que estudiaremos cuando vamos avanzando en estas 4 verdades. Vamos a mirar por las Escrituras, aparte de ver que aquí en Génesis 3:15 está la restauración. Dice el verso 22, verso 21, Génesis capítulo 3, verso 21, dice, y el Señor Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. O sea que desde el inicio de la creación y en las Escrituras vemos a Dios restaurando. Vemos a Dios restaurando. Dios está restaurando. Adán y Eva cayeron. La visitación de Dios viene para restaurar. Dios nos visita. Dios viene para levantarnos. Vamos a mirar Salmos capítulo 37, verso 23 y 24, que es la primera verdad que estamos estudiando. Todos necesitamos ser restaurados, porque todos hemos fallado, porque todos hemos cometido errores. Dice Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. Salmos capítulo 37, verso 23 y verso 24. Dice las Sagradas Escrituras, por el Señor son ordenados los pasos del hombre. O sea, el Señor afirma los pasos del hombre. Dice, y él aprueba su camino. O sea, le confirma. Cuando Dios ordena una vida de un hombre, Dios aprueba su camino. Salmos 37, 24. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado. No quedará postrado, porque el Señor sostiene su mano. Todos en algún momento hemos caído, pero Dios no nos deja postrados, ni nos deja en el suelo. Esa mano restauradora viene, ¿para qué? Para levantarnos. Salmo 145, 14. Estamos desarrollando la primera verdad del tema tiempo de restauración, porque ese es el tiempo que tiene que estar viviendo y disfrutando la iglesia. Un tiempo donde en Cristo somos restaurados el doble. Dice las Sagradas Escrituras en Zacarías 9:12 que volvamos a Cristo, volvamos a Él es la fortaleza, y que Él nos restaura el doble. Salmo 145, 14, siguiendo en esta misma línea de pensamiento. Dice, leámoslo hasta el 16. Dice, sostiene el Señor a todos los que caen. O sea, sostener es levantar a todos los que caen. Y levanta a todos los oprimidos. O sea, levantar a los oprimidos es el que está ya, que se cree desahuciado no solo físicamente, sino mentalmente y emocionalmente. El oprimido es el que dice yo, ¿y ahora quién me va a levantar a mí? ¿Quién me va a ayudar? Y más cuando uno ha conocido de Dios y que tal vez cree que ya Dios lo ha dejado, se ha alejado de nosotros. Salmo 145, 15. Los ojos de todos esperan en ti, en el Señor, y tú le das su comida a su tiempo, que tal vez puede ser la preocupación de muchos, la comida. Salmos 145, 16. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Ese es el Dios que tenemos, ese Dios restaurador. Dios no, este no es un tema para dar licencia o libertinaje o libertad, no, es un tema para revelar ese corazón restaurador de Dios. El hijo pródigo fue restaurado. Esa es la cuarta verdad que estaremos estudiando en el transcurso de este mes. Vamos a ver cómo fue restaurado el hijo pródigo y en qué orden. Él nunca volvió a lo mismo.
Nunca volvió a lo mismo. Pablo fue restaurado el doble, Pedro fue restaurado el doble, David fue restaurado el doble. David no volvió a lo mismo. David ya no volvió a codiciar mujer ajena. David no volvió a asesinar al esposo de mujeres ajenas. Fueron hombres transformados, hombres que Dios empezó a formar su carácter en ellos. David nunca le quitó a Dios el honor de que era un hombre conforme a su corazón. Así de que damos claridad, porque parte de este tema es volver a la restauración, volver a Cristo, porque en Él está la restauración. Vamos a ir mirando otro texto la primer verdad. Todos necesitamos ser restaurados en el Proverbios 24:16. Proverbios 24:16. Dice las Sagradas Escrituras: porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. 7 veces, dice, cae el justo y vuelve a levantarse. Mas los impíos caerán en el mal. Quiere decir las Escrituras que los justos también podemos caer y cometer errores. Y no se trata de decir, ay, entonces yo voy acá. No, porque Dios nos está llamando cada día a un proceso de formación, de madurez, una santidad plena en Cristo, en nuestro espíritu, una perfección en nuestra alma, un carácter que nos lleva a tener una conducta equilibrada. Pero si en algún momento un justo ha caído, pues el Señor vuelve y lo levanta. El Señor vuelve y lo restaura. Y lo más poderoso que estamos viendo en las Escrituras es que en Cristo la restauración es el doble. Que si ha cometido errores y ha caído, ahora va a ser mejor esposo, mejor padre, mejor ministro. Este es un tema tan necesario aún para nosotros los ministros, porque cuántos ministros hemos cometido errores, dificultades, y en el momento que hemos cometido los errores, yo he escuchado una frase, en los años que llevo de la vida cristiana, yo he escuchado una frase que a mí me la han enseñado y me la han dicho y me la han repetido durante muchos años de mi vida cristiana, que somos el único ejército que a nuestros soldados heridos en batalla los asesinamos, les damos el tiro de gracia, les caemos encima. Cuando las Sagradas Escrituras dicen, Gálatas 6:1, vosotros que sois espirituales, si algún hermano ha caído, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Restaurarle, vamos a mirarlo, Gálatas capítulo 6, verso 1 al 3. Y por las Escrituras nos vamos a dar cuenta, pues realmente a qué nos está llamando Dios. La iglesia tiene que ser conocida por una iglesia que restaura. Los ministros, nosotros hemos que ser reconocidos por ministros que restauramos. Dice Gálatas capítulo 6, verso 1 al 3, dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. O sea, un espiritual es un restaurador, porque un natural y un carnal, un religioso es un asesino. Es cuando Saulo era religioso, era un asesino, era un criminal del amor de Dios. Pero un espiritual restaura. Dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Gálatas 6:2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplí así la ley de Cristo. La ley de Cristo es el amor. Gálatas capítulo 6, verso 3. Pero el que se cree ser algo, no siendo nada, ay, es que yo no he caído, pero yo conozco un poco de gente que ha caído. El que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Entonces, creerme más que los demás, porque tal vez yo no he caído o no he cometido los errores de otros, ahí se mide mi espiritualidad, ahí me están midiendo el amor de Dios. Porque si yo no amo, vamos a mirarlo, Primera de Juan, capítulo 5. Voy a leer el texto porque es un poco fuerte, entonces para que pues confirmemos que no son palabras de hombres, sino palabras del Señor. En Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20. Primera de Juan, capítulo 4, verso 20. Dice las Sagradas Escrituras, si alguno dice, yo amo a Dios,
y aborrece a su hermano, es mentiroso. Primera Juan 4:20. Entonces si uno dice, ay, yo amo a Dios, ay, Dios es mi vida, ay, Dios es lo más lindo para mí, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Si yo no amo, si yo no restauro, si yo no perdono y aborrezco a mi hermano, pues primera de Juan 4:20 dice que soy un mentiroso, que tengo 10 Biblias en la casa, 50 CDs, 100 libros y voy a la iglesia. Eso dice la palabra de Dios. Bueno, lo de los libros, porque los cristianos tenemos libros y tenemos Biblia, pero tenemos que amarnos. ¿Dónde está la restauración? Vamos a ser conocidos es porque somos una iglesia que restaura. Yo quiero volver a leer Gálatas capítulo 6, verso 1, el tema que estamos desarrollando el mes de febrero en su programa Verdades que Transforman. Es tiempo de restauración. Es un tema muy necesario para este tiempo, para muchos que hemos fallado o cometido errores. Dice Gálatas capítulo 6, verso 1, dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Vamos a mirar dos modelos de hombres que realmente hicieron Gálatas 6:1 parte de su vida, de su corazón. El primero fue David. David, vamos a mirarlo en el segundo libro de Samuel, capítulo 4, verso 4. Vamos a mirar cómo David, el rey David, tuvo un corazón restaurador, porque fue un hombre también que experimentó la restauración. Así como David en un momento hizo la oración del Salmos 83, 87 y 19, que fue el texto con que iniciamos. Oh Señor, restáuranos. Oh Señor, restáuranos. David, al ser restaurado, pues se volvió un restaurador. Segundo libro de Samuel, capítulo 4, versículo 4, encontramos, y es parte de la primer verdad que estamos estudiando, todos necesitamos ser restaurados. Esta es la historia de Mefibosé. Aquí Mefibosé, pues el error no fue de él fue uno de esos tantos hombres y mujeres en la vida que de una y otra manera hemos sido tal vez maltratados, heridos, golpeados por otros o que nos han dejado caer. Dice el segundo libro de Samuel 4:4, y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó a Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán, y su nodriza le tomó y huyó. Y mientras iba huyendo, apresuradamente se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefibosé. Mefibosé. La nodriza era la mujer encargada del cuidado de Mefibosé. Por un descuido o más bien por una mala decisión o una decisión apresurada, ella cometió un error y dejó caer al niño. Mefibosé venía del linaje, era nieto de David, era nieto de Saúl, y él era del linaje real. Mefibosé tenía el privilegio de estar en palacio. Mefibosé era un príncipe. Mefibosé tenía un destino trazado de gloria, un destino trazado de privilegios. Mefibosé nació en una cuna de oro. Mefibosé tenía nodriza, tenía gente a su cuidado. Mefibosé estaba en unas condiciones extraordinarias. Mefibosé vivía en palacio. Pero una decisión apresurada de otros, la nodriza, se apresuró. No tomó las cosas con calma. Mefibosé tenía 5 años y la nodriza lo dejó caer. Cuando el niño cayó, quedó lisiado. Dice las escrituras que quedó cojo. Fue responsabilidad de él, no, otros lo dejaron caer. Pero vamos a mirar el mismo segundo libro de Samuel, capítulo 9, verso 1. Vamos a leerlo hasta el verso 9 para entender bien el contexto y cómo David ser un hombre restaurador, porque David sabía lo que era la restauración. Era un hombre que conocía el corazón restaurador de Dios. Y dijo David, ¿ha quedado alguno en la casa de Saúl quien haga yo misericordia por amor de Jonatán?
Y había un siervo en la casa de Saúl que se llamaba Siba, el cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. El rey le dijo, no ha quedado nadie en la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios. Este es un hombre con un corazón perdonador. Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. A Mefibosé, hablemos de lo natural, el destino le jugó una mala pasada, porque cae en manos de la nodriza. La nodriza, o sea, la que estaba al cuidado de él, lo dejó caer y después lo sacan de su entorno, de su medio, de su hábitat, palacio, y lo coge Maquir y se lo lleva para Lodebar. Y uno lee las escrituras a veces pues con deseos de irse para el trabajo, para la casa o ir a ver el programa de televisión, y uno no se detiene un poquito a meditar y a profundizar, así sea en una sola palabra. Vamos a profundizar en la palabra Lodebar. Lodebar, sencillamente la palabra lo significa no y la palabra debar significa palabra. Lodebar quiere decir donde no hay palabra. Donde no hay palabra, y donde no hay palabra de Dios no hay vida. Donde no hay palabra de Dios no hay restauración. Donde no hay palabra de Dios no hay medicina. Y Mefibosé de palacio terminó viviendo en Lodebar en unas condiciones infrahumanas. Versículo 5. Entonces envió el rey David y le trajo a la casa de Maquir, hijo de Amiel de Lodebar. David lo mandó a llamar. Lo restauró. Verso 6. Y vino Mefibosé, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David. Y se postró sobre su rostro, hizo reverencia. Y dijo David, Mefibosé. Y él respondió, aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, porque Mefibosé venía temeroso. ¿Qué será de mi vida? Hay gente con temores que cree que no va a ser restaurado. Acércate al rey. Jesucristo es el rey. Jesucristo tiene que resplandecer en nuestros corazones. Es que es la revelación de Cristo la que va a traer una completa restauración a mi vida y una restauración el doble. Por eso hablábamos con una motivación sana y solo Dios conoce con qué espíritu nosotros decimos las cosas y el que tiene el espíritu de Cristo. Pero cuando se habla de restauración, al evangelio de Cristo no le podemos mezclar humanismo, porque el humanismo no restaura a nadie. El humanismo, la filosofía, tampoco la psicología, eso no restaura a nadie. La religión no restaura a nadie. Es más, este tipo de enseñanza lo que hace es echarle sal en las heridas. La única medicina para restaurar vidas y restaurarlas el doble es el evangelio de Cristo. Es Cristo revelado en su evangelio, en su mensaje transformador. Pero vemos aquí este cuadro de Mefibosé, donde hay mucha gente herida, golpeada, que hemos dejado caer. Pero es tiempo de que volvamos al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Rey. David le dijo, no tengas temor. Yo a la verdad haré misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Esa es la restauración. Mefibosé estaba viviendo casi en un basurero. Mefibosé, de palacio, a los 5 años, un niño con todos los privilegios, un príncipe, tal vez el próximo rey de Israel, y por un descuido, una decisión apresurada de la nodriza, lo dejó caer y lo dejó cojo. Después lo lleva a Maquir para Lodebar. Ya lo tienen encarcelado en Lodebar. Ya se queda el hombre, pero Dios, el rey, porque Apocalipsis 14:6 dice que el evangelio es eterno. Esa buena noticia de Dios le llegó allá a Lodebar, a Mefibosé. Tal vez tú te encuentras en Lodebar, estás en un lugar o no has vuelto a congregarte o no quieres volver a la iglesia, tal vez porque nos han herido, maltratado, golpeado, hemos cometido errores.
Pues hasta allá llega la palabra del rey. La palabra del rey vienes a restaurar, vienes a restituir, porque David dijo, te voy a devolver las tierras. Y no solamente restaurar y restituir, sino también a traer honra y privilegio. Mire lo que dice el verso 7 del capítulo 9 del segundo libro de Samuel. Dice, y tú comerás siempre a mi mesa, le dice David a Mefibosé. Este es un cuadro de una restauración plena este es un cuadro de la salvación que vino a traernos Cristo. ¿En qué condiciones estábamos? Llegó el mensaje del rey. Lo primero que nos quitó fue el temor, la culpabilidad, los miedos que traíamos en nuestras vidas, las inseguridades. Segundo, nos restauró, nos devolvió la herencia, el gobierno que habíamos perdido en el Edén, en Adán. En Cristo fue restaurado y restituido. Y tercero, la honra, sentado con Cristo en lugares celestiales, comiendo de su manjares, Salmo 23, 5 y 6, adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Mefibosé ya estar comiendo ahí arroz con huevo en el basurero de Lodebar, donde no hay palabra, donde no hay revelación, termina otra vez en palacio. Eso es un cuadro extraordinario de restauración, en palacio, disfrutando de los manjares del rey. Versículo 8, él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? O sea, mire la condición en que él venía por dentro. Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de toda tu casa yo lo he dado al hijo de tu señor. Y ahí para allá David lo que hace es restaurarle aún su identidad. Mefibosé es un cuadro extraordinario de restauración. Eso es lo que quiere hacer Jesucristo con nosotros. Ese es el mensaje de restauración. Todos necesitamos esa completa restauración que nos viene a traer Él a través del Evangelio. Vamos a mirar el otro cuadro de un espiritual en Lucas capítulo 10, verso 25 al 33. David fue espiritual. David hizo de Gálatas 6:1 su pasión, porque su corazón fue restaurador. ¿Cuánto necesitamos de esos hombres, esas mujeres de Dios lindos para restaurar mucha gente golpeada y maltratada? Mucha gente herida, mucha gente que ha cometido errores. Es que todos hemos fallado, pero es el tiempo de corregir y de ser restaurados. Cuando estudiemos los cuadros de restauración, sino que para ir entrando como organizando el tema, en Juan 8:1, cuando el Señor restaura a la mujer adúltera y la restaura al doble, le dice, vete y no peques más. Ella no volvió otra vez a cometer ese mismo error y dificultad, porque ya había sido restaurada. Ella no. María Magdalena era una mujer que vendía su cuerpo, 7 demonios, fue restaurada, nunca más volvió a lo mismo. Por eso quiero dejar un precedente, que esta enseñanza no es para dar licencia. Un restaurado no vuelve al vómito, no vuelve a esa misma, un restaurado verdaderamente por Cristo. No es que, ay, que volvió, no, entonces no ha sido restaurado, no le ha llegado su tiempo. El hijo pródigo nunca más volvió a salir de casa del padre. El apóstol Pablo, cuando era Saulo, nunca más volvió a perseguir a nadie. Pedro nunca más volvió a negar al Señor. Los cuadros de restauración. Vamos a ir cerrando con Lucas capítulo 10, verso 25 al 33. Y este es otro cuadro de restauración, de que todos necesitamos ser restaurados, y uno que tuvo corazón restaurador. La otra semana estaremos estudiando el Evangelio de Cristo. Es la única medicina para la restauración. Miraremos paso a paso lo que es el Evangelio de Cristo y el Evangelio del Reino. Y la otra semana estudiaremos que el Evangelio de Cristo lo que trae restauración, el doble. Hoy vamos a cerrar con la primera verdad, y es que todos necesitamos ser restaurados. El cuadro que vamos a leer es el del buen samaritano. Gálatas 6:1 dice que los espirituales debemos tener espíritu de mansedumbre, ¿no? Para soportar y restaurar a otros. Este cuadro a mí me sorprende porque el que menos tenía traje de espiritual, el que no traía pues el traje, el que uno menos creía que era el espiritual, resultó siendo el espiritual. Increíble. Vamos a leerlo y nos vamos a dar cuenta. Lucas capítulo 10, verso 25 al 37. Dice las Sagradas Escrituras: he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle al Señor Jesucristo, imagine, levantado contra el mismo Dios: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna?
Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondió, dijo, amará al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, a tu prójimo como a ti mismo. El Señor le dijo, bien ha respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo al Señor, a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Es increíble. Esta es la ley del amor, ¿no? Que hablábamos ahora en Gálatas 6:2. ¿No? Así cumplimos la ley de Cristo. ¿Cómo? Pues así, la ley del amor, restaurando a los caídos, restaurando a los heridos, restaurando a los maltratados. Es que el Evangelio de Cristo tiene que ser la medicina, y es la única medicina. Entonces el Señor Jesucristo le dice, ya en el verso 30, respondiendo Jesús dijo, para enseñarle quién es el prójimo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de ladrones, o sea, de otros, los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Esa es la condición de muchos de nosotros. Estamos heridos, maltratados, golpeados, una cosa, la otra, en fin. 31. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Vemos un sacerdote que trae el traje de santidad, ¿no? Trae el traje de santidad y le vio un sacerdote, un representante de Dios. Un representante de Dios. Jesucristo le está diciendo al mismo fariseo religioso que le hizo la pregunta, ¿ese sacerdote sos vos? ¿Ese sos vos? Espérate, ¿eres que ese sos vos? En otras palabras, este vino a tentar al Señor y el Señor lo confrontó, como con una historia muy sencilla. Entonces le dijo, mira, a un tipo lo maltrataron, le pasó esto, y el primero que pasó fue un sacerdote y siguió de largo, y siguió de largo, y siguió de largo. Sigamos. Así mismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Ve uno primero, un sacerdote y después un levita. O sea, ve uno hoy en día, pues trayendo una aplicación al día de hoy, al siglo XXI, sería un predicador, pongamos en este caso Luis Sánchez, y un ministro de alabanza. Entonces, pues, Luis Sánchez ve un herido y sigue de largo, porque que baje la obra de Dios y sigue de largo. Y entonces pasa después un músico del grupo de alabanza de la iglesia del pastor Luis Sánchez y va ensayando con su guitarra y también sigue de largo. Y también sigue de largo. Los levitas eran los encargados de la adoración, de ministrar en el culto del templo al Señor. De ministrar en el culto. Y dice que pasó de largo, por eso le decía al principio, increíble, el que menos tenía fachada espiritual terminó siendo un restaurador. Vamos a seguir leyendo las escrituras. 32 dice que el levita siguió de largo. Pero un samaritano, que para los judíos era un inmundo, un rebelde, uno de por allá del rincón y del montón, que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Fue movido y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura y lo llevó al mesón y cuidó de él. ¿Quién? ¿El sacerdote? No, el sacerdote siguió de largo. ¿Quién? ¿El músico que traía la guitarra electroacústica, la última? No, el samaritano. El samaritano. 35. Otro día al partir sacó 2 denarios. Uy, le dedicó tiempo. Lo cargó, lo curó, lo montó en la cabalgadura, lo llevó a un hotel, cuidó de él. No lo dejó allí. No, que el Señor te bendiga, estás sano ahora mismo. No le dedicó tiempo. El Señor sí sana, claro. Pero es que esto es una completa restauración. Y se quedó hasta durmiendo con él allí. Tenía que salir tal vez por sus compromisos, sacó 2 denarios, los dio al mesonero y dijo, cuídele. Y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Increíble. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Le dice Jesús al fariseo este. Y él dijo, el que usó de misericordia. Entonces Jesús le dijo, veas tú lo mismo, porque tú eres el que sigue de largo cuando ves la gente herida, golpeada y maltratada en el suelo y te haces el loco. Y tus músicos también ven un maltratado y un herido y siguen de largo pero el que uno menos cree, el que no tenía la fachada espiritual, fue el que terminó restaurando. Yo quiero cerrar dándole gracias a Dios. El tema es tiempo de restauración. 4 verdades estaremos estudiando en este mes. Cerramos la primera. Todos necesitamos
ser restaurados. Mi oración hoy a Dios es que yo quiero que Gálatas 6:1 al 3 sea parte de mi vida, que esté en mi corazón, que yo sea un ministro restaurador. Porque hay muchas vidas que necesitan de ese bálsamo, de ese refrigerio, ese ungüento poderoso que tanto necesitamos para ser restaurados. Soberano Dios, te damos gracias en Cristo Jesús. Gracias porque con temor y con temblor, como dice Isaías 66:2 y 1 Corintios 2:3, cada día enseñamos tu palabra a través de este ministerio radial. Gracias porque como dice Isaías 55:11, tu palabra no regresa vacía, sino que ya cumple el propósito por el cual tú la envías